Hemos explorado hasta el momento 3 textos en el libro de Génesis. Génesis 1 y Génesis 2, básicamente para una vez más refrescar en nuestras memorias esos asuntos de nuestro origen, identidad y vocación. Nuestro origen está en Dios, somos fundamentalmente hechos a su imagen y semejanza, y como tal, la gran vocación que tenemos es la de ser gobernadores y sacerdotes en su creación. Y eso se manifiesta de muchísimas maneras y a través de varios espacios. Y hemos hecho un énfasis entre las exposiciones y otros espacios también, de que esta identidad, este origen, identidad y vocación, tiene un carácter polémico con otros discursos, con otras narrativas, con otras cosmovisiones, que siempre están compitiendo por la lealtad de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestras vidas. Con André exploramos el texto, o 2 textos realmente, acerca de la historia de Agar. Y examinamos allí varias circunstancias que hacen que la marginación humana, lamentablemente, sea posible. Pero vimos muy bien allí cómo el Señor va tomando iniciativas que no siempre podemos entender, pero siempre la idea es traer y que la gente pueda recobrar la dignidad innata en ellos por ser creación de Dios. Ante la marginación humana, el Señor toma iniciativas para traer su reivindicación divina. Ahí nos quedaron varias preguntas. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De qué maneras, e incluso en nombre de nuestra fe, estamos invisibilizando personas? ¿Sí? Y también nos quedó la pregunta, incluso en nombre de la fe, ¿quiénes nos han invisibilizado a nosotros? Y la esperanza está en el Señor que nos ve. Ayer, con la guía de Carlos, exploramos Génesis 32, básicamente la historia de Jacob. Y ahí vimos que, y como dijo Carlos, sin embargo de Jacob ser una joyita, ¿sí?, con un montón de defectos en sí, un montón de desgracias en su vida, el Señor toma la iniciativa de encontrarse con Él, lucha con Él y ocurre una transformación en la vida de Jacob. En esta mañana vamos a explorar la historia de José. Es una historia bien larga. Se registra desde el capítulo 37 hasta el capítulo 48 de Génesis e incluso va hasta el 49 y el 50 en alguna manera. Esa es la historia que nosotros vamos a explorar en esta mañana. El Señor tiene un destino para sus hijos. No solamente es el destino mayor que todos sus hijos e hijas vamos a tener, es decir, celebrar en su presencia y servirle en la nueva creación, en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Ese sabemos que es nuestro destino gigante, nuestro destino último, como lo hemos incluso celebrado en esta mañana cuando hemos dicho la violencia ya no existirá, el hambre no existirá, esperamos la venida de este reino y mientras tanto vivimos a la luz de esa realidad que va a venir. Como no va a haber hambre en ese futuro, como no va a haber violencia en ese futuro, entonces nos encargamos de intentar resolver problemas de hambre, violencia, etcétera, 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 en el aquí y en el ahora, inspirados por esta visión del futuro. Pero no me estoy refiriendo necesariamente a ese gran destino que alimenta nuestra esperanza. Quiero referirme también a estos destinos terrenales, a estos destinos del aquí ahora. Es decir, entendiendo destinos como los tiempos y espacios en donde de manera significativa vamos a servirle al Señor para su gloria, pero también para el beneficio de otros.
El Señor tiene un destino para sus hijos. Esos destinos pueden ser públicos y notorios, o pueden ser destinos de muy bajo perfil. Esos destinos pueden ser gloriosos y felices, pero esos destinos también pueden ser trágicos y tristes. El libro de Hebreos, que seguramente ustedes están familiarizados con esta sección del libro de Hebreos, el libro de Hebreos nos recuerda aquello cuando dice que por la fe muchos conquistaron reinos. Pero Hebreos también nos la pone bien clara, que por la fe muchos también murieron como mártires. Entonces los destinos pueden ser gloriosos y los destinos también pueden ser trágicos. Estos destinos pueden ser permanentes. Para toda la vida el Señor nos ubica en un espacio en el que vamos a servirlo de una manera particular. Pero también esos destinos pueden ser temporales. Esos destinos pueden ser en espacios dentro de las 4 paredes de la iglesia, pero también pueden ser fuera de las 4 paredes de la iglesia, o incluso en ambos. Mientras no encontremos esos destinos, usualmente nuestra alma está inquieta. Algo nos falta. Para esos destinos, Dios nos ha dotado de talento humano, dones espirituales, historias y experiencias, pasiones y personalidad. Y a veces conocer esos 5 elementos que les acabo de comentar, conocer estos elementos nos da una muy buena pista para conocer y medio explorar y discernir nuestros destinos. La mayoría de veces, casi me atrevería a decir que la totalidad de las veces, el Señor no nos lleva a nuestro destino directamente, sino que nos lleva a través de varios desvíos de ruta o varios desvíos de camino, por lo que a nosotros nos parecen desvíos. Pero usualmente esos desvíos de ruta sirven para prepararnos para este destino que el Señor tiene preparado. La última historia que se nos cuenta en el libro de Génesis es la historia de José. Como les dije, una historia larga. Aquí encontramos a José con un sentido de destino en su vida. Pero no lo encontró cuando era un adolescente, digamos, de 17 años, sino largo tiempo después. Y él supo que estaba en su destino. Me acompañan en la lectura, por favor, de Génesis 50:20. Pueden anotarlo de una vez. Génesis 50:20. Y también Génesis capítulo 45. Ya les doy los versos allí. Génesis capítulo 50, verso 20, dice lo siguiente. Escuchemos. Conversando con sus hermanos, y ya muerto su padre, José dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Ese es el destino que había encontrado José. Y lo describe en su lenguaje: salvar la vida de mucha gente. El mal que ustedes intentaron, el Señor lo volvió algo que me ayudó a encontrar mi destino. En Génesis 45, versos 5, 7 y 8, Génesis 45, versos 5, 7 y 8, nos dice así, igual conversando con sus hermanos. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Pero José no llegó a ese convencimiento de su destino de un día para el otro.
o luego de un campamento, o luego de un taller, o luego de una conversación. Le tomó varios años. Miremos un poquito el personaje de José, con algunos otros detalles que ustedes no alcanzaron a ver, obviamente, en el pasaje corto que hicimos para el devocional. Hacer un devocional de 13 capítulos hubiera sido muy largo, ¿no es cierto? Podríamos decir y describir a José como un adolescente. Yo sé, estoy cometiendo un anacronismo. No había concepto de adolescencia en estas familias, pero tiene 17 años y podríamos describirlo como un adolescente. Su papá, Jacob, tiene una fama de mentiroso y de tramposo, pero ya se había encontrado significativamente con el Señor y parecería que Jacob está en un mejor camino. Pero este mismo padre, ¿sí?, todavía tiene 2 esposas y 2 concubinas. Entonces José tuvo que criarse con esta idea de que hay 4 señoras con las que mi papá eventualmente duerme. Como fruto de aquello, José tenía varios medios hermanos. Además tenía una media hermana. Y estos medios hermanos tenían una muy mala fama y una mal conducta. Para añadir el asunto, era el preferido y el favorito del papá, el ultimito, por lo menos por un tiempo. Luego tuvo otro hermano. Tal era su preferencia que el papá le da un regalo especial, una túnica de muchos colores. ¿Qué es lo que significaba esta túnica? Que por ser el preferido, Jacob también ya había tomado una decisión con antelación de que José sería el heredero suyo. Entonces, ahí hay un cuadro que está invitando a una serie de problemas. Por esta razón, él tenía una relación bastante tensa con los hermanos. Y tensa es una palabra así medio suave, porque la Biblia nos dice, lo odiaban, le pusieron la ley del hielo, lo envidiaban y tenían planes para matarlo. O sea, tensión es poquito. Además, ya parte del carácter de José, José era bastante inmaduro, era presumido, era arrogante. Porque claro, está con su túnica y con la túnica él está comunicando al mundo, yo soy el heredero, y yo tuve 2 sueños, y yo tuve 2 sueños. Y en esos sueños ustedes me sirven. Añadamos a esto que también Jacob era un padre pasivo, o por lo menos con sus hijos, estos de mala fama y conducta, era bastante pasivo. La historia nos narra que ante el odio, la ley del hielo, la envidia, etcétera, etcétera, Jacob meditaba. Eso lo pueden leer completamente en el capítulo 37. Todo eso pasaba y Jacob meditaba. Me pareció interesante esa manera de reaccionar. Ante la fama del resto de sus hijos, nos cuenta el mismo capítulo 37, lo único que quería Jacob es estar informado. Mi hijo José, vaya a verle a sus hermanos. Quiero estar informado de lo que pasa. Entonces, ante la mala conducta de sus hijos, él prefiere meditar y prefiere estar informado. Cuando lo que se requería era otro tipo de acciones, más allá de la meditación y de estar informado. Ahí está el carácter de José. Pero veamos un poquito más de su historia. José es un adolescente. Su tarea es una tarea escogida por su papá para él, no es una tarea que él mismo escogió. Es la de informar a su padre de la mala fama que tienen sus hermanos. Qué interesante. Su papá, que sobre todo antes de su encuentro con el Señor, tenía una fama así, como dijo ayer Carlos, una fama de sabido, de sapo, de piloso. Qué interesante
que le da a su hijo una tarea muy parecida a su mal carácter. Usted es el informante. Quiero que me cuentes todo. Te delego esta tarea de chismoso. Entonces miren, los defectos del papá los está viviendo también su hijo. Que eso es una cosa así bastante triste y lamentable, y que de una u otra manera podemos identificarnos con el asunto, porque reconocemos a veces en nosotros cuestiones que nuestro papá o nuestra mamá o el conjunto de la familia nos ha delegado como tareas, pero que no nos debían haber delegado. Sus hermanos eran pastores de ovejas. Por su inmadurez y arrogancia se gana el odio, indiferencia, envidia y hostilidad de sus hermanos. José tiene unos 2 sueños que le dan una cierta indicación acerca de su futuro. Tú vas a ser influyente. Los sueños no dan mayores detalles acerca de cómo será su vida en el futuro, pero estos sueños y la manera en que él los comunica tal vez sí dicen mucho acerca de la cabeza grande que tiene José, y tal vez los sueños y la manera en que los cuenta sí nos está diciendo mucho acerca de su autoestima o la manera en la que se mira a sí mismo. La manera en la que comunica los sueños lo terminan de meter en problemas con sus hermanos, quienes planean matarle. Los hermanos planean matarle y planean cómo cubrir el crimen. Porque, es decir, hasta para ser malo hay que ponerle inteligencia. ¿Sí? Planean matarle y planean cómo cubrir el crimen. A la final lo venden a una caravana de ismaelitas o madianitas. Los ismaelitas se lo llevan a Egipto. En Egipto es vendido a Potifar. Como mayordomo de la casa de Potifar le va muy bien, pero el acoso sexual de la esposa de Potifar termina por llevarlo injustamente a la cárcel. Un dato curioso que encontré al mirar esta historia en los comentarios es que muy probablemente Potifar era un eunuco. Entonces muchos dirán, como yo me pregunté, Potifar eunuco, pero no se supone que tiene una esposa. Bueno, los expertos en esto, los egiptólogos, dicen era muy común para cierto tipo de nivel de liderazgo como el que tenía Potifar, que en efecto eran eunucos, pero también tenían esposa. ¿Sí? Y el comentarista dice, bueno, eso podría explicar en alguna manera todas las pasiones y deseos de esta mujer al encontrarse con un muchacho que no es eunuco, inteligente y además atractivo. En la cárcel le va muy bien y empieza a administrar los asuntos de la cárcel. Interpreta los sueños de otros presos, en particular de 2 burócratas o funcionarios del servicio público egipcio, el copero y el panadero, que no eran los equivalentes como a las panaderías que nosotros teníamos. Era una función oficial y burocrática de alto rango. Interpreta los sueños de ellos, acierta en estos sueños y pide ayuda a uno de ellos. Pero allí en la cárcel, una vez más, es olvidado, por lo menos por un tiempo. 2 años luego es invitado a interpretar los sueños del faraón respecto de una hambruna, y el faraón, admirado por esta sabiduría y capacidad, lo nombra su segundo a bordo y lo encarga del programa de alimentación del imperio. Por circunstancias justamente de esta hambruna, su familia va hasta Egipto y luego de varias idas y vueltas, finalmente se reencuentran y empiezan a habitar en este territorio. Hemos visto entonces el carácter o las situaciones que formaron el carácter de José, y también hemos visto de una manera súper resumida toda la historia. Y en esta historia de José podemos descubrir algunos desvíos de ruta, porque ya sabemos, él mismo nos lo cuenta, cuál fue su destino y en qué espacio cumplió este destino.
Entonces, en esta historia podemos descubrir algunos desvíos de ruta, por lo menos en 4 grandes ciclos en la vida de José. Son ciclos que van desde arriba abajo, arriba abajo. ¿Cuáles son estos ciclos? Primero, bien o mal, y más mal que bien, es casi designado el heredero de toda la fortuna de su papá. Añadan a eso, y él tiene sueños de una futura influencia. Entonces el hombre está, imagínense, 17 años y es heredero, y además ya tiene la seguridad de que va a ser influyente en el futuro. Está en la cima, pero de la cima se va a una cisterna, y desde la cisterna es vendido a los ismaelitas y luego a Potifar. Entonces, de heredero, ¿sí?, va a objeto. De heredero o de príncipe es cautivo. Llega a Egipto y desde abajo otra vez escala hasta otra cima. Administra exitosamente la casa de Potifar. Él es el mayordomo de toda esta casa y le va muy bien. Hasta que es acusado maliciosamente y otra vez termina en la cárcel. Entonces, heredero, influyente, va a la cisterna, es vendido como un esclavo a administrar la casa de Potifar, le va muy bien, se mete en problemas con la esposa de Potifar, va otra vez a la cárcel. Está en la cárcel, y en la cárcel él administra exitosamente toda la cuestión de la gestión carcelaria, y estando en la cárcel, una vez más le empieza a ir bien. Administra y gestiona muy bien esta situación. Le va bien e incluso ejercita algunos de sus dones y habilidades. Interpreta los sueños de algunos de los presos. Y cuando está, no es una situación ideal, pero de todas maneras le está yendo bien en la cárcel. ¿Cuándo pidió ayuda? ¿Sí? A alguien que él le predijo que su vida iba a ser preservada, esta persona lo olvida. Una vez más, un bajón en su vida. Cuando está en esta situación de olvido, una vez más, asciende a la cima. Es invitado a interpretar los sueños del faraón y ser nombrado el segundo a bordo, donde él mismo describe, como ya escuchamos antes, que su influencia y su poder solamente es la plataforma para un destino mayor, que es salvar la vida de su familia y de mucha gente. Entonces, fíjense en los ciclos de la vida de José. Está arriba, está abajo. Está arriba, está abajo. Está arriba, está abajo. Muy parecido realmente al ritmo de nuestras vidas. No necesariamente igual, pero así son nuestras vidas. Por eso podemos identificarnos con estos personajes y también con José. Su destino: salvar a mucha gente, salvar a su familia. Eso es lo que él nos dice. Pero desde este inicio, el destino no fue realmente así como rectilíneo. Hubo muchísimos desvíos de ruta. Secuestro en la cisterna, ser vendido a los ismaelitas, ser vendido a un egipcio, ser acusado maliciosamente, ser encarcelado, ser olvidado por alguien a quien ayudó. Varios desvíos de ruta. Con la ventaja de mirar su historia panorámicamente, podemos ver lo siguiente. Algunos desvíos de ruta fueron provocados o motivados por su propia imprudencia. Era inmaduro, era presumido y era arrogante, y eso le trajo problemas. Algunos desvíos de ruta fueron provocados por la maldad de otros o por la maldad del sistema en contra de él.
Una familia disfuncional con un papá que le tenía un favoritismo, el odio de sus hermanos, ser vendido como objeto, la acusación falsa de una mujer con dificultad para poner fronteras a sus deseos y el olvido de alguien a quien ayudó. Los desvíos de ruta fueron provocados por él en parte, pero también fueron provocados por las acciones de otros. Con la ventaja de mirar toda la historia de él panorámicamente, los desvíos de ruta tienen apariencia de ser desvíos, pero progresivamente y providencialmente lo estaban acercando a su destino final. Eso es lo que el mismo José nos cuenta, pero estoy seguro que en la cisterna, en la cárcel y ser olvidado en la cárcel, en estas circunstancias, él no miró estos desvíos como los pasos que lo estaban acercando a este destino que el Señor había preparado particularmente para él. Podemos imaginar a José experimentando en el día a día estos desvíos, sintiendo que él no es dueño de su vida, sintiendo que otros dirigen su vida y que lo están haciendo muy mal porque es consecuencia de la maldad de otros por las cuales él está sufriendo. Otros dirigen su vida, otros arrastran su vida. Eso es lo que podemos imaginar que José estaba experimentando. Y hay situaciones, momentos cortos o largos en nuestras vidas en la que también podemos sentirnos y mirarnos a sí mismos. No tenemos la carrera que hubiéramos querido. No tenemos la familia que hubiéramos querido. Un montón de cosas que gente ha hecho en contra de nosotros nos dejan marcas. Y vemos que estamos desviándonos de nuestros anhelos o lo que creemos que son los destinos de Dios para nuestra vida. Y vemos que la vida nos arrastra y que realmente no estamos determinando las cosas en nuestra vida, sino que otros y la vida, al azar y accidentalmente, nos pone en esta situación. Pero también podemos imaginar a José, mucho más avanzado en su vida, mirando ya ahí su presente en Egipto como un funcionario de alto rango, sintiendo que todo tenía sentido. El Señor había dirigido su vida hasta este punto para encontrar su destino. En 30 segunditos, piensen y si quieren anoten, ¿cuáles en su vida, qué situaciones ustedes la describirían como desvíos de ruta? Y que sienten que en lugar de acercarles a algún tipo de destino, lo único que hace es alejarles de aquello. Piensen. Y si quieren, anoten. 30 segunditos. Avanzado en edad, José dice lo siguiente. Tenemos mucha más conciencia del peso de sus palabras ahora, luego de ver estos ciclos en su vida. Escuchemos otra vez lo que él dice. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. José no llama a lo malo bueno. Le pone nombre de malo a lo que es malo. Hay desvíos en sus vidas, hay desvíos de ruta, llámenle malo a lo malo. No le llamen bueno a lo malo, porque es diferente que el Señor tome algo malo que nosotros invitamos a nuestra vida, o algo malo que otros nos lo adjudican, y que lo convierta en algo positivo para uno y para el resto. Pero lo malo es lo malo, y José lo ratifica así. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero
Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. En el capítulo 45. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de una manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios que me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Experimentó varios desvíos de ruta, pero él puede reconocer que en esos desvíos de ruta el Señor progresivamente y providencialmente lo acercaba cada vez más a su destino. Y eso es bueno recordarnos a nosotros mismos. Que muchas veces nos sentimos como en callejones sin salidas. Tenemos cisternas, tenemos cárceles en las cuales estamos habitando por periodos cortos o largos y a veces que parecen indefinidos. El destino de José, tal como él mismo lo describe, el destino no es la función, el cargo o el puesto que él ganó. El destino es salvar la vida de mucha gente, en sus palabras, o poniéndolo en palabras mucho más generales, su destino fue promover el bienestar de mucha gente en estas circunstancias de un desastre geopolítico del momento, una hambruna. Y ahí respondemos, o tenemos un insumo más para responder la pregunta: ¿por qué estoy aquí? Para promover el bienestar y para promover el shalom de cuánta gente yo pueda hacerlo. Mi destino no necesariamente, puede ser, pero no necesariamente, es ser el segundo a bordo políticamente en mi país. No necesariamente. Ese no es el destino. Ese solamente es el espacio y el tiempo en el que José o nosotros podemos ejercer y practicar este destino. Salvar la vida de mucha gente, o poniéndolo de manera más general, promover el shalom y el bienestar de cuánta gente alcancemos. Entonces, miren, no nos equivoquemos. Es muy bueno llegar a ser un profesional, está muy bien, odontólogo, ingeniero, arquitecto, arquitecta, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos trabajando con universitarios, por eso lo menciono, pero ese no es el destino. Es solamente un espacio para un destino mayor que incluso está conectado con el gran destino de nosotros como hijos de Dios y toda su creación. Un asunto más. El destino, ¿sí?, cuando hemos arribado a ese, tampoco es sinónimo de perfección. Y aquí hay que reconocer lo honesta que es esta historia. Porque claro, ya parecería que José llegó a su cima. El segundo a bordo dentro del imperio egipcio, salvando la vida de un montón de gente, con un montón de dinero, con un gran proyecto y con gran influencia. Señor, yo quiero reclamar ese tipo de cosas para mí. Pero no es a donde nos dirige la historia. Muy honesta y muy honrada como la Biblia es, porque el Señor de la Biblia es honrado, transparente y honesto, la historia también nos cuenta que en este intento de salvar a mucha gente la vida para evitar la hambruna, José administrativamente empezó a tomar cierto tipo de decisiones que provocaron que mucha gente se vuelva esclava, se vendan a sí mismos y también tengan que vender sus bienes y propiedades para poder sobrevivir. Y cuando uno lee la historia, pues la misma historia nos lleva a pensar, José empezó a jalarse las cuadras.
Y honestamente tenemos que admitirlo. Él está en la cima, pero empieza a gestionar de tal manera las cosas que la esclavitud aparece y la gente se queda sin propiedades. Y cada vez más el Estado, si es que se le puede llamar a Estado, iba siendo más poderoso, más influyente y más dueño de la vida y de las propiedades de la gente. Eso es muy bueno para recordar que no debemos prender velitas a este San José de Egipto. Porque si bien es cierto que su destino fue promover el bienestar integral de mucha gente, y sí lo logró, él no es el Salvador. Y esta historia nos deja allí en suspenso para que nosotros esperemos por el Salvador. Otro que también nació en una familia con ciertas complicaciones. Otro que también estuvo en Egipto como él y como refugiado. Otro que también experimentó obstáculos y hostilidad. Otro que inicialmente no llegó a ser el rey de Israel, sino que encontró la muerte y la muerte de cruz. Pero que luego de pasar por eso, definitivamente fue exaltado no solamente como el segundo a bordo de Egipto, sino como el Señor del universo y el Señor de la iglesia. A eso nos lleva la historia. Por eso es lo que, con convicción, con emoción, con esperanza, en medio de los desvíos de ruta que potencialmente vamos a experimentar o estamos experimentando, uno puede decir, porque Él entró en el mundo y en la historia, porque llenó la tierra de su gloria, porque nació en un pesebre oscuro, porque Él quebró los corazones duros. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Porque atacó a ambiciosos mercaderes, porque exaltó a los niños, las mujeres, porque Él llevó la cruz de nuestras penas, porque aceptó sufrir nuestra condena. Por eso es que tenemos esperanza. En medio de los desvíos de ruta, el Señor progresivamente y providencialmente acercó a José a su destino. Y los desvíos de ruta tenían el fin de capacitarlos para ese destino. Un alcance pastoral. En los desvíos de ruta, invita a esta historia tu vida. La última palabra no la tiene la cisterna, la última palabra no la tiene la cárcel. El destino es promover el bienestar integral de mucha gente, que para nosotros también incluye la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Pero cuidado, nosotros no somos el Salvador. Que no nos vaya a pasar como José, o que no nos pase mucho como a José. Mantengamos a Jesucristo al centro. Creemos en un Señor que no se estresa por el caos. Creemos en un Señor que no se estresa por las marginaciones de otros en contra de nosotros. Interviene. Creemos en un Señor que no se asusta de luchar cuerpo a cuerpo con nosotros. Creemos en un Señor que no se asusta por los desvíos de ruta y que no se estresa ni por las cisternas ni por las cárceles. Lo que en su providencia, sabiduría y más allá de nuestro entendimiento, usa todo aquello para acercarnos a nuestro destino. Que el Espíritu Santo nos ayude a mantener estos 4 textos que hemos explorado en estos días en nuestra mente y en nuestro corazón. De tal manera que en medio de muchas historias, narrativas, cosmovisiones que compiten para captar nuestra lealtad,
nosotros vivamos desde la narrativa y la historia de Dios, aquella que prueba ser verdadera, fiel y realmente con la capacidad de generar vida. Un privilegio haber compartido la palabra con ustedes, no solamente mi persona, sino las otras dos que nos sirvieron así. Que el Señor nos bendiga, que el Espíritu Santo guarde y selle esta palabra en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén.